Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué gusto que nos volvemos a encontrar aquí. Hoy estamos empezando la tercera temporada de Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco, es el estreno de esta tercera temporada y lo estamos haciendo de super lujo, con una gran invitada y un tema, uno de esos temas realmente importantes, por eso estamos empezando esa temporada con él. Carla Michelle Salas, vamos a conversar con ella sobre los feminicidios, una emergencia nacional. Carla Michelle Salas es una abogada muy joven que tiene un trabajo para su edad inmenso, por la cantidad de asuntos que ha tratado, pero también inmenso por los éxitos que ha obtenido y los reconocimientos también. Y Carla Michelle, muchísimas gracias, qué bueno que viniste, eres nuestra madrina de temporada. Ay, muchas gracias, Temoris, sí. De verdad, felicidades por esta tercera temporada y pues muchas gracias a tu auditorio y a ti por la invitación. Pues es un placer y vamos a darle, porque aunque vamos a hacer esa entrevista en dos partes, para que ustedes tengan tiempo de conocer todo lo que hace ella y lo que nos puede hablar sobre esos temas, en realidad va a parecer poco. Y Carla Michelle, para empezar, yo sé que no tuviste la oportunidad de acudir a la marcha del 8 de marzo, pero seguro sí la seguiste y leíste después sobre ella. ¿Qué te pareció? Bueno, fue impresionante. O sea, primero decir que es una marcha que no solamente se celebró, se llevó a cabo en México, sino que fue prácticamente a nivel mundial. Veía las imágenes por redes sociales de las manifestaciones en Argentina, en España. O sea, no podía evitar, en Guatemala no podía evitar que mi corazón latiera fuertemente, por supuesto, ¿no? Y lo que pasó aquí en México, una marcha donde pues quien estaba encabezando eran familiares, eran principalmente madres de mujeres asesinadas y desaparecidas. Eso me pareció también muy impactante. También me parece que evidencia este enojo que se ha ido acumulando por parte de las mujeres de todas las edades, pero principalmente las jóvenes, donde le están gritando a la sociedad y al Estado, no más, ni una menos, ni una más. Queremos que se nos respeten, que se nos garanticen nuestros derechos. Yo creo que eso es, digamos, lo más significativo que puedo recuperar de esta marcha, que por supuesto no pude estar, pero mi corazón estuvo presente. ¿Y qué te parece la antimonumenta? Bueno, la antimonumenta me parece que es un reflejo precisamente de esa indignación acumulada ya por más de 2 décadas de feminicidio que se ha estado registrando en este país. Comenzó en Ciudad Juárez, donde las familias enojadas empezaron a contabilizar a las mujeres, a las víctimas, a denunciar ante las autoridades. Recordemos cómo las madres de Juárez fueron las que se plantaron ante los presidentes de la República, gobernadores, cómo empezaron a exigir justicia. Y bueno, ahora sabemos que eso no solamente era un mal endémico de Ciudad Juárez, sino que es una emergencia nacional. Tenemos cifras que son escalofriantes y eso es parte de lo que se pone en la antimonumenta. Son 9 mujeres que tan solo en el 2018 fueron asesinadas, mujeres y niñas, que eso es muy importante. A veces decimos mujeres y decimos, sí, claro, incluyen de todas las edades, pero sí es importante ser enfáticas. O sea, son niñas entre los 0 y 5 años de edad, componen el 10% de todas las mujeres asesinadas en México. Y eso hay que agregarle que muchas de esas muertes van acompañadas de violencia sexual. Entonces sí estamos frente a una emergencia nacional. Son más de 3.500 mujeres asesinadas el año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 160 minutos en este país es asesinada una mujer o niña. Eso nos dice la clase de sociedad y clase de país en la que vivimos. Oye, el público de TV UNAM, como tú sabes, no es solamente de la UNAM, es un público más amplio, pero sobre todo es un público culto, no es un público educado, es un público que quiere seguir educándose y es un público que además quiere educarse. Y a veces, tenemos que tratar de educar a sectores de la sociedad que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros, ¿no? Y hay conceptos que a veces cuesta explicar. Yo creo que muchas personas que nos están viendo ahora se han encontrado en la dificultad de explicarle a alguien por qué un feminicidio es un feminicidio, cuál es la diferencia con el homicidio, por qué estamos haciendo un énfasis
en estos casos especiales que constituyen los feminicidios. Tú nos puedes, ¿cómo le ayudarías a alguien a explicarle a otra persona este asunto? Bueno, ya quiero decir que no tiene que ver con un tema de educación formal. O sea, hemos tenido muchas discusiones con doctores en derecho que simplemente no terminan de entender qué es el feminicidio o no quieren entender, porque también es eso. Bueno, primero decir que en este país asesinan, es un país de una violencia extrema, donde en realidad no solamente las mujeres, sino también los hombres están, hombres jóvenes, eso es importante decir, están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Es un país, en el caso mexicano, donde sobre todo los hombres jóvenes son quienes están siendo asesinados. Si nosotros hacemos la comparación entre el número de hombres y de mujeres asesinados, pues el número de hombres asesinados es muchísimo mayor que el de las mujeres. Históricamente, en el mundo, no solamente en México, los hombres mueren más que las mujeres. Es decir, cuando hablamos de feminicidio, no estamos hablando de una cuestión de números. No es que maten más mujeres que hombres, no, eso es falso. Los hombres, en realidad, históricamente siempre han muerto o han sido asesinados en mayor número en relación, en relación con las mujeres. ¿Qué implica entonces el feminicidio? Bueno, tiene que ver con las condiciones, con las características que se cometen esos crímenes. Cuando decimos que las mujeres, cómo mueren las mujeres y cómo mueren los hombres, por ejemplo, en el caso de los hombres, y eso lo pueden revisar en cualquier estadística del INEGI, pero también a nivel mundial, es que los hombres generalmente mueren en enfrentamientos. Los hombres mueren armados. Y entonces cuando tú analizas o tratas de explicar... Hablamos de muertes violentas, ¿no? Claro, por supuesto, muertes violentas. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los hombres jóvenes, en el contexto de esta guerra contra el narcotráfico, pues claro, son los hombres jóvenes quienes han estado engrosando las filas de los grupos de la delincuencia organizada por falta de oportunidades, por las condiciones de vulnerabilidad, porque los propios grupos los obligan a formar parte de estos grupos de sicarios. Es decir, en ese contexto se puede explicar este incremento. En el caso de las mujeres, te puedo decir, citando a una jurista estadounidense, que dice, las mujeres nunca hemos vivido tiempos de paz. ¿Y a qué se refiere esta jurista Catherine McKinnon cuando dice, las mujeres nunca hemos vivido este tiempo de paz? Porque cuando nosotros revisamos cómo mueren las mujeres y en dónde mueren las mujeres, tenemos que el mayor riesgo de las mujeres está en su hogar. Es decir, las mujeres son asesinadas en mayor medida, no solamente en México, sino a nivel internacional, por personas conocidas. ¿Y a qué me refiero por esas personas conocidas? Por familiares, particularmente por las parejas sentimentales. O sea, si estamos en tiempos de guerra y pasamos a tiempos de paz, disminuyen las muertes de hombres, sobre todo de muertes jóvenes, pero las muertes de mujeres permanecerían más o menos. Exactamente, porque las mujeres, por supuesto, a partir de la guerra contra el narcotráfico, se han incrementado las muertes de mujeres en los espacios públicos, pero las que son cometidas por personas cercanas, esas se han mantenido, incluso se han aumentado. La otra característica es cómo mueren las mujeres. Mira, por darte un ejemplo, sí, se han incrementado la muerte de mujeres por armas de fuego, pero 1 de cada 5 mujeres en este país literalmente es asesinada a manos de su agresor, es asesinada a golpes. La diversidad de instrumentos que se utiliza para asesinar mujeres, tenemos la asfixia, la sumersión, tenemos el arma o sea, la utilización de armas pulso por ahogamiento. Exactamente. Tenemos la utilización de armas de cuchillos, machetes. O sea, todas estas características nos dan elementos para sostener que cuando una mujer es privada de la vida, no solo es que sea privada de la vida, sino lo que busca su victimario es literalmente que sufra. Pero además, el otro componente que no es menor es que muchas de estas víctimas, antes de ser privadas de la vida, son víctimas de violencia sexual. Pero además, cuando revisamos las edades, ya decía, te ponía el ejemplo, ¿no? En el caso de las muertes violentas de hombres, se concentra principalmente en hombres jóvenes. En el caso de las mujeres vamos a tener 3 grupos etarios que van a estar presentes, digamos, donde va a haber mayor prevalencia en el caso de los feminicidios. Las niñas de 0 a 5 años, que no, digamos, en esa condición no están los niños de 0 a 5 años, eso es importante. El segundo grupo son mujeres jóvenes, mujeres entre los 15 y los 25 años, y las mujeres mayores de 65 años. Es
decir, son estos 3 grupos en donde se concentran las mayores características o condiciones de vulnerabilidad y donde se concentran los casos de feminicidio. Entonces, cuando hablamos de que las mujeres, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de feminicidio? Precisamente hablamos de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Te cuento una anécdota. O sea, no la matan porque pertenece al grupo rival, la matan porque pertenece a un sector, la mitad de la población, que son las mujeres. Exacto, pero yo diría, acotaría, porque a veces esa frase les cuesta mucho trabajo entender. En general a las personas dicen, a ver, ¿cómo está eso de que por el hecho de ser mujeres? O sea, tiene que ver con ciertas violencias que se cometen en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, y por eso te quería poner el ejemplo. Tú recordarás, hace ya varios años, fue de los primeros casos de feminicidio en el 2012 en la Ciudad de México, el crimen que se cometió en contra de 2 periodistas, Marcela y Rocío, que trabajaba una de ellas en una revista, Contralínea, en la Ciudad de México, y la otra había trabajado en la empresa Televisa. Bueno, en el caso de ellas, un día aparecen en un parque, asesinadas. Ellas estaban desnudas, tenían varias lesiones en el cuerpo, y entonces yo recuerdo que el día que se encuentran los cuerpos, en la noche estábamos precisamente en la revista, en Contralínea, y el director dice, pero es que a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué les hicieron esto? Porque claro, la Procuraduría de la Ciudad de México ya había salido a decir, es que fue un robo, ¿no? El móvil preferido de las autoridades fue un robo. Y entonces me acuerdo que el director me decía, pero es que a ver, esto está horrible, o sea, ¿cómo va a ser un robo? O sea, dice, es que esto es como lo que pasa con las muertas de Juárez, esa fue la frase que utilizó. Dice, a ver, es que si las van a robar, o sea, ¿por qué hacerles todo eso? O sea, hay un ensañamiento. Y entonces, justo mi respuesta era, pues porque son mujeres. O sea, esa violencia que está dirigida específica contra las mujeres es por el hecho de ser mujeres. Cuando las mujeres, todas las mañanas, para tomar el transporte público, para salir a hacer nuestras actividades, nos ponemos a reflexionar sobre el tipo de ropa que vamos a utilizar, si vamos a utilizar una falda o no, si tenemos que utilizar una blusa escotada o no. O sea, esas decisiones que por supuesto nunca entran, nunca las hacen los hombres, pero sí las hacemos las mujeres. Esa es una clara forma de discriminación, porque son decisiones que tomamos por el hecho de ser mujeres. No es algo que se tome, digamos, como sociedad en general. Entonces, esa violencia específica que se presenta en los asesinatos de mujeres es lo que nos permite identificar los feminicidios. Vamos a ir a un corte. Estamos con Carla Michelle Salas, abogada feminista, y en un momento regresamos en Diametral. Seguimos en Diametral, estamos conversando con Carla Michelle Salas, una abogada feminista, es directora del Grupo de Acción en Derechos Humanos y Gestión Social, ¿o cómo? Justicia Social. Y Justicia Social. Es que el nombre sí está muy largo. Todo era importante. Así es. Carla Michelle, bueno, yo voy a darte un poquito de lata, pero yo creo que algunas de las personas que nos ven lo van a agradecer, yo te lo voy a agradecer. Muy bien. En menos de un minuto, ¿cómo le explicamos a una persona que no está empapada de todo esto qué es un feminicidio y cuál es su diferencia con un homicidio común? A ver, eso es muy importante. A ver, no toda muerte violenta de una mujer es un feminicidio, aunque las autoridades sí lo tienen que investigar para ir descartando. Pero, por ejemplo, si una persona, un sujeto, entra a un banco y para asaltar empieza a disparar, y en ese hecho mueren varias personas, hombres, mujeres, niñas y niños, ¿estamos frente a un feminicidio? No, porque ahí no era por el hecho de ser mujer, sino porque el sujeto quiere asaltar y disparó de manera indiscriminada contra las personas. Cuando estamos frente a un feminicidio, incluso lo establece la ley, donde esa mujer no solamente ha sido privada de la vida, sino hubo violencia sexual, donde esa víctima, antes de ser privada de la vida, ya había sufrido otros actos de violencia por parte de su agresor. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar, mujeres que llevan años de esta violencia, sufriendo esta violencia de manera reiterada, hasta que finalmente ese sujeto decide privarla de la vida. Entonces, ahí estamos frente a un feminicidio. También, por ejemplo, cuando es privada de la vida la víctima, pero antes o después
de esa muerte, hay una serie de actos donde lo que procuran o buscan es generar dolor. Es decir, hay mutilaciones, hay algún tipo de lesiones que puedan ser dolorosas, agraviantes para la propia víctima. Frente a esos casos, a eso le conocemos o le nombramos feminicidio. Lo otro no, es un homicidio. O sea, hay una hazaña, Así es. hazaña que se puede producir antes o después. Así es. Que es una hazaña producida básicamente por la misoginia, por el odio hacia la mujer, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que dejen el cuerpo de un hombre con el torso desnudo en el espacio público a que dejen el cuerpo desnudo de una mujer con el torso desnudo. Hay un mensaje distinto. Nosotras decimos, cuando hablamos del feminicidio y se deja expuesto el cuerpo de una mujer desnuda, se manda un mensaje a las otras. De humillación, ¿no? De humillación y decir, mira lo que te puede pasar. Entonces, ese es el mensaje que se le manda a las mujeres. Y mira, hablar sobre el tema de cuál es el papel del Estado. O sea, tenemos un Estado absolutamente ausente. Yo te decía al inicio del programa que más o menos en el 70% de los casos, me refiero a los casos de feminicidio, son cometidos por personas cercanas a la víctima, generalmente sus parejas. Cuando lo pensamos en términos de impunidad, o sea, ya sabemos que en este país la impunidad es prácticamente total. 98% dicen por ahí las instituciones académicas, es decir, de cada 100 delitos, únicamente 2 van a llegar ante un juez y va a haber una sentencia. El 98% prácticamente se van a quedar durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué pasa en los casos de feminicidio? Bueno, si tenemos el 70% identificado quién cometió el crimen y pues tenemos el hecho violento, o sea, ahí no hay una cifra que podamos ocultar porque tenemos el cuerpo. Entonces tendríamos que decir, bueno, en el 70% tendría que haber una investigación y una sanción efectiva porque la autoridad sabe quién cometió el crimen, pero además en los casos de feminicidio está la muerte, la hazaña, es visible para la sociedad. ¿Pero qué crees? Que la impunidad no es del 30, que sería como el faltante. Tampoco es del 98. De acuerdo a los últimos estudios de la Cámara de Diputados, de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, cuando hablamos de feminicidio, la impunidad es del 99%. Es decir, estamos en un país donde el mensaje que se ha enviado es que el Estado no está para proteger, las autoridades no protegen a las mujeres, o sea, hay un sentimiento de desprotección, pero la otra también hay un mensaje hacia los agresores y hacia la sociedad. Los asesinatos de mujeres están permitidos, tú aquí puedes violar, maltratar, asesinar mujeres, no te pasa nada, porque efectivamente no está pasando nada. Por eso, regresando al tema del antimonumento, o sea, por eso le nombramos antimonumento. O sea, no es un reconocimiento, no estamos celebrando, estamos recordándole al Estado mexicano que tiene una deuda pendiente con las mujeres y con las niñas de este país. Oye, y de ese 70% que se tiene identificado al asesino, es porque suelen ser parte del círculo cercano de la mujer, ¿no? Y sobre todo hay un ensañamiento porque también se conocen, ¿no? A veces es por una cuestión romántica, de posesión, de no me vas a dejar. O tú no me haces eso a mí porque yo soy el hombre, ¿no? Totalmente. O sea, atrás de los feminicidios hay toda una cultura machista, hay una cultura de, pues, el cuerpo de las mujeres le pertenece a los otros pueden disponer de la vida de las mujeres, y eso me lleva a otro tema que tiene que ver con la violencia familiar, esa violencia que están sufriendo muchísimas mujeres en este país y que no es atendida por las autoridades. Nos hemos enfocado en el feminicidio, pero es cuando ya las mujeres han sido asesinadas. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que están acudiendo ante la autoridad y la autoridad no está respondiendo? No está iniciando la investigación, no llama, por ejemplo, al responsable, ese responsable no va a juicio, no hay una sanción. Por eso yo digo, el mensaje que se manda es un mensaje de permisividad. O sea, se puede asesinar, se puede violentar mujeres porque no pasa nada. Pues sí, no pasa nada, no hay la posibilidad que nos da la ley, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de violencia, es solicitar una orden de protección. ¿Qué implica esa orden de protección? Decirle al agresor, no te puedes acercar, decirle al agresor, tienes que sacar las cosas de tu domicilio, decirle al agresor, puedes, por ejemplo, tener que ir a firmar ante la autoridad, tienes que ir, por ejemplo, a un tratamiento de reeducación, un tratamiento psicológico. Ninguna de esas medidas de protección en la práctica se están implementando. Entonces, ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la sociedad, al sistema en general, al sistema judicial en particular, adoptar esta perspectiva que es básicamente de protección
a un sector vulnerable, ¿no? Un sector que evidentemente está siendo víctima de una agresión cotidiana, ¿no? 9 mujeres al día estábamos hablando. O sea, es el machismo solamente, operan también otro tipo de limitantes, tal vez estructuras que no sé que se llegan a cambiar. O sea, ¿a qué lo podemos atribuir? ¿Es nada más a la ideología patriarcal? Bueno, hay un tema que tiene que ver con la aceptación de la violencia como algo normal o natural, como que es algo que tiene que ver con la vida privada y no tiene que ver con un asunto público. Yo básicamente lo que siempre digo es que no se asume que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, porque en este país tenemos claro que todo lo que implique violaciones a derechos humanos es un asunto público y que además es algo que nos ocupa no solamente al Estado, sino a la sociedad. En el caso de la violencia contra las mujeres, eso no se termina de entender. ¿Qué es lo que ocurre? Y con ejemplos que hemos visto en los últimos meses en esta ciudad y en otros lados, pero me referiré a la Ciudad de México. El caso de los secuestros en el metro. O sea, mujeres que son llevadas, son jaloneadas en el transporte público y entonces cuando las mujeres piden ayuda, los agresores o estos sujetos que intentan secuestrarlas, lo que dicen es que es mi novia. Y entonces, como que eso, tanto a la policía como acá a la sociedad dice, bueno, es su novia. ¿Cuál es el mensaje atrás? Tiene un derecho sobre Claro, ella. y está permitido. O, por ejemplo, todo el tiempo dicen, es que yo no me meto porque entonces las mujeres dicen que pues es su esposo y entonces él tiene derecho y entonces yo mejor no me meto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de frases todo el tiempo? La gente, yo digo, la violencia familiar, a veces pensamos que es un asunto oculto, que no se conoce, pero en realidad es que es algo absolutamente público. Cualquier persona en un edificio, y sobre todo en estos edificios donde vivimos en la Ciudad de México, donde se escucha literalmente cuando jalas la palanca del baño, o sea, la gente sabe que hay domicilios, hay departamentos donde se está ejerciendo violencia y la gente simplemente se calla, no le llama a la policía. ¿Por qué? Porque consideran que es un asunto privado. Por eso digo que no se ve como una violación a los derechos humanos, porque si no es que eso también responsabiliza a la sociedad. Siempre se piensa que las mujeres que son víctimas de violencia están ahí porque son flojas, porque dicen es que lo amo y entonces no lo pueden dejar. Pero en realidad lo que hay atrás tiene que ver con un tema de falta de protección del Estado, de una falta de seguridad económica, por supuesto, para las mujeres. O sea, no tenemos que olvidar que en este país, pues las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Las mujeres son las que pues tienen menor instrucción académica, las que menos, a pesar de que hay un fenómeno de feminización en la matrícula universitaria, son las que menos están titulando. Es decir, hay todavía un problema en el mercado laboral que les lleva a las mujeres a tener esa inseguridad económica. Entonces, separarse o alejarse de su agresor, pues no resulta ser una decisión tan sencilla. Y lo otro que me parece es, insisto, el Estado que no ha creado los esquemas necesarios, efectivos, para brindarle protección. Pero sí decir que en este papel no solamente es el Estado, sino la sociedad. O sea, si la sociedad asume que la violencia es un tema público, un tema que nos tiene que ocupar y preocupar, eso implica que, pues, cuando escuchamos que hay un evento de violencia o hay un acto de violencia, pues tenemos que llamar a la autoridad, tenemos que brindarle acompañamiento a esa mujer y a esa familia que está sufriendo violencia. Oye, bueno, tú, una de las cosas que has hecho es lo del caso Campo Algodonero, ¿no? Que me impresiona porque a los 23 años, junto con David Peña y un conjunto de personas de organizaciones, tú coordinaste este grupo que llevó el caso y que en el 2009, cuando tú tenías 29 años apenas, lograron el éxito de que hubiera una corte de la Corte Internacional de Derechos Humanos que se sentencia al Estado mexicano por las injusticias que se cometieron. El caso es que, pero este caso, el de Campo Algodonero, entiendo que eran 8 casos de mujeres de Juárez, de los cuales solamente 3 pasan a la Corte, ¿no? Pero hablamos de un universo original de cientos de casos, ¿no? O sea, todos los cientos. Entonces, da la impresión de que es extremadamente difícil que un caso tan evidente, tan flagrante de violaciones masivas de derechos humanos a lo largo de un amplio periodo de tiempo, acaba siendo nada más 3 casos los que pueden convertirse en un argumento que convenza a los jueces de la Corte. Y lo otro que nos saca de onda a todos en general es que también parece que tanto esfuerzo que hicieron no se
convierte en una transformación de la vida de la gente, ¿no? Bueno, sí, de hecho este año cumple 10 años la sentencia y yo siempre trato como que hacer, siempre soy muy positiva, la verdad, o sea, siempre creo que... Oye, dímelo en un minuto porque ya sí, nos vamos a acabar. siempre soy positiva. O sea, la sentencia ha tenido como dos efectos. Efectivamente, no ha logrado garantizar el acceso a la justicia de las familias y de los cientos de casos de mujeres en Ciudad Juárez, pero lo otro es que sí ha contribuido al cambio cultural, no solamente del cambio de la cultura jurídica, sino también de la transformación de la sociedad. Tenemos a partir de la sentencia de Campo Algodonero, tenemos la creación de centros de justicia para las mujeres, tenemos el tipo penal de feminicidio, protocolos especializados, claro. Ahora, del dicho al hecho, pues falta bastante trecho, ¿no? Pero vamos avanzando. No, o sea, no es suficiente. Yo siempre digo, Campo Algodonero, ¿qué es? Pues es solo una sentencia. ¿Y eso qué implica? Un montón de papeles que dicen varias cosas, ¿no? Algunas interesantes y otras no tanto. Cosas. Han movido cosas, poquitas, pero lo han hecho. Por ahí vamos. Sí. Bueno, estamos llegando a la mitad de la entrevista apenas. En realidad vamos a hablar en el próximo episodio. El próximo sábado vamos a hablar ahora sobre uno de los temas que también son muy candentes, que las mujeres han traído adelante, que es el del aborto. Por lo pronto, sigan disfrutando de este sábado y gracias, Carla. Nos vemos el próximo sábado.